Imagina que despiertas de un sueño profundo, pero ya no estás en el mundo familiar de tu teléfono, el aire acondicionado frío, ni la manta cálida que abrazas cada noche. Ya no despiertas en tu habitación habitual, sin el ruido del tráfico ni el sonido de la cafetera, preparándote para una mañana perfecta. En cambio, te encuentras tumbado en el duro suelo rodeado de ruidos caóticos, olores a humedad que vienen de todas partes, y la primera luz del amanecer que no trae esperanza, sino solo el comienzo de un día duro. Porque acabas de retroceder al año 235 d.C., a la época más oscura y caótica del Imperio Romano. Esta no es la gran Roma del Coliseo, ni las relucientes plazas de las que lees, sino una Roma que se pudre lentamente desde dentro. Vives en una época llamada la crisis del siglo III, donde los emperadores solo duran unos meses antes de ser asesinados o depuestos, donde los ejércitos se amotinan por salarios impagos, y donde plagas devastadoras acechan silenciosamente en cada rincón. No hay garantía de que sobrevivas un día, y mucho menos toda la vida. Todo lo que dabas por sentado ha desaparecido. No hay baños limpios, ni agua potable, ni alimentos frescos, ni lo esencial para la higiene personal. En cambio, tienes que conformarte con el hedor a excrementos humanos en el aire, con los gritos y el ruido caótico del comercio que proviene de los estrechos callejones, y con la sensación de estar perdido en un mundo ajeno y terriblemente cruel. Cada paso que das fuera de tu refugio es una apuesta por tu vida, no porque alguien te esté persiguiendo, sino porque la ciudad misma en su decadencia es una gigantesca trampa mortal disfrazada de grandeza. No te transportan a la época dorada de Roma, sino a la época en que el imperio más poderoso del mundo se derrumba lentamente, agonizando durante siglos. Una Roma que ya no conserva su gloria, sino que solo permanece podrida desde sus cimientos hasta su bandera. Y tú que acabas de despertar entre las cenizas, debes encontrar la manera de sobrevivir aunque sea durante 24 horas. Algo aparentemente sencillo, pero que ahora se convierte en el desafío más brutal que hayas conocido en tu vida. Las mañanas en la antigua Roma no empezaban con el aroma del café recién hecho, ni del pan crujiente recién salido del horno. Allí empezar el día no era una experiencia agradable ni refrescante, sino un crudo testimonio de una existencia basada en la paciencia. No te recibían con un vaso de leche tibia, ni el aroma de la mantequilla derretida sobre el pan caliente, sino con un tosco cuenco lleno de vino agrio diluido y vinagre, lo que los romanos llamaban posca, y un trozo de pan duro, como una piedra flotando en su interior. No era una opción, era lo único que quedaba para sobrevivir. Ese pan que hoy podría considerarse un aperitivo fue en su día el sustento de los pobres. No se elaboraba con la harina blanda y fina a la que estamos acostumbrados, sino con harina gruesa de espelta, o trigo molida en piedra con granos de arena y piedrecitas mezcladas suficientes para desgastar los dientes con el paso de los años. Plinio el Viejo, un antiguo erudito romano, registró que muchos jóvenes soldados, apenas entrados en la veintena, tenían los dientes desgastados hasta el punto de quedar al descubierto. Y lo que era aún más aterrador, era que los panes a menudo se conservaban en condiciones de humedad, donde el moho podía crecer fácilmente, especialmente el Claviceps purpurea, que más tarde se conocería como la causa de la enfermedad del fuego sagrado en la Europa medieval. Esta toxina podía causar alucinaciones, convulsiones, pudrición de las extremidades e incluso la muerte, mientras que en aquella época
la gente simplemente sabía, ese es pan malo. Con suerte, tu desayuno podía incluir unas aceitunas secas, unas gachas ligeras hechas con aguas cereales y a veces un poco de miel o hierbas, si hacía buen tiempo. Pero no esperes un trozo de carne ni un vaso de leche, eran lujos reservados para el campo o para ocasiones especiales. Si nacías en la alta sociedad, las cosas eran muy diferentes. Mientras aún masticabas pan duro en el rincón oscuro de tu habitación, al otro lado de los altos muros, la nobleza se despertaba con huevos cocidos, pan con miel, queso importado, dátiles de Egipto, todo servido en bandejas de plata por esclavos bien entrenados. La brecha entre los estómagos hambrientos de los pobres y los estómagos saciados de los ricos no era solo una cuestión de bienes materiales. Era la más cruda expresión de injusticia. En Roma, el desayuno era más que nutrición. Era un testimonio vivo de su lugar en la sociedad. Y para la mayoría de la gente desayunar no era un hábito, era un acto de supervivencia, la primera lucha de un largo día, cuando el hambre te obligaba a aguantar. Y la pobreza te recordaba que sobrevivir no era fácil, incluso antes del amanecer. Si la necesidad de orinar se siente natural, cómoda y privada, imagina vivir en un mundo donde se convierte en una prueba de coraje y resistencia. En la antigua Roma, defecar no era simplemente un acto biológico, sino una experiencia inolvidable llena de miedo y asco. Los baños públicos, uno de los símbolos de la civilización romana, eran en realidad un lugar que incluso la razón quería evitar. Te sentabas en fríos bancos de piedra dispuestos en largas filas sin divisiones, mientras un arroyo estancado fluía por ellos, arrastrando los desechos de decenas de personas cada día. El hedor que subía de las antiguas alcantarillas mezclado con la humedad del aire y la sofocación del espacio cerrado te hacía sentir como si estuvieras sentado en una sopa humeante de enfermedades. Pero lo peor aún no ha terminado. En lugar de papel higiénico o cualquier otro artículo de higiene personal, las personas comparten un solo utensilio: el tersorium, una esponja atada al extremo de un palito de madera empapada en vinagre o agua salada para desinfectarla temporalmente, y que luego se pasa de persona a persona. Cada día decenas, incluso cientos de personas tocan el mismo palito, se lo insertan en la parte más íntima del cuerpo y transfieren todas las bacterias, huevos de lombrices, mocos, sangre y enfermedades a otra persona. Esto no solo es insalubre, sino que es la fórmula perfecta para la propagación de lombrices, enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas, candidiasis vaginal y hemorroides crónicas. Quienes alguna vez hemos dudado en compartir una toalla, nos estremeceremos al saber cómo un palito puede convertirse en un silencioso destructor de la salud. Y por si fuera poco, una amenaza aún más aterradora, viene de abajo el gas metano que se acumula en los sistemas de alcantarillado herméticos. Al exponerse a la chispa de un soplete, una estufa de carbón o un fuego cercano, el gas metano puede explotar provocando incendios espontáneos en el propio inodoro. Hay casos documentados de llamas que salen disparadas directamente desde el fondo del inodoro, envolviendo a los desafortunados ocupantes sentados encima. Los inodoros que explotan no son un mito. Son el resultado natural de la descomposición, los gases tóxicos y los incendios descuidados. Pero si crees que evitar los baños públicos es suficiente para mantenerte a salvo, te equivocas. Porque la mayoría de las personas pobres que viven en barrios marginales abarrotados no tienen sus propios baños, tienen que usar cubos de madera, ollas de barro
o simplemente defecar en medio de la calle. Y cuando salgas a la calle por la noche, bajo ventanas estrechas donde parpadean las lámparas de aceite, mantén la cabeza en alto, porque nunca sabes cuándo caerá un chorro amarillo o un líquido sucio desde arriba. Podría ser orina, podrían ser heces, podría ser el vómito de alguien, y lo terrible es que nadie te advierte. El poeta Marcial una vez se burló de esta realidad con una advertencia sarcástica en su poema, como si tuviera que reír y llorar ante esta repugnante realidad. En general te das cuenta de que ir al baño es un viaje sucio, peligroso e incierto. Ya no se trata de derechos individuales ni de privacidad, sino de adaptarse a la miseria. Y en medio de estas pequeñas cosas, empiezas a comprender que la vida aquí no tiene cabida para la debilidad ni la ensoñación. Cada acción es un equilibrio entre la necesidad de sobrevivir y la compensación por la salud, la dignidad y la cordura que se desvanecen gradualmente con los años. Al pensar en la antigua Roma, muchos imaginan magníficos templos majestuosas, arenas plazas de mármol y majestuosas columnas que se alzan bajo el sol. Pero si uno sale del resplandeciente corazón del imperio, lejos de los lugares reservados para reyes y nobles, lo primero que sentirá no es belleza, sino un hedor penetrante que se filtra en cada aliento, se adhiere a cada prenda y nunca se va. Roma, a pesar de ser la ciudad más grande del mundo en el siglo III, carecía de un sistema adecuado de recolección de basura. Cada día, a cada hora, los habitantes de la ciudad, desde los pobres hasta los comerciantes de clase media, arrojaban su basura directamente a las calles, restos de comida, cenizas, excrementos humanos, animales muertos, sangre de mataderos y escombros de construcciones inacabadas. Todo era arrojado con indiferencia por las ventanas, tirado en estrechos callejones y dejado a descomponerse con la lluvia, el viento o el paso del tiempo. Poco a poco las calles se convirtieron en zanjas fétidas, donde el agua turbia fluía lentamente arrastrando escombros flotantes y un penetrante olor a descomposición. Recibieron un nombre frío, Viae Sordidae, calles sucias. Caminar por ellas era arriesgarse a pisar cualquier cosa, una gruesa capa de barro, un cadáver de rata medio descompuesto, o un tarro roto con restos de comida en mal estado. Estas calles no eran una minoría, sino que representaban la mayoría de los barrios pobres, apiñados en edificios bajos, con paredes de ladrillo agrietadas, sin desagües ni canaletas adecuados. El río Tíber, que antaño atravesaba Roma, era símbolo de vida, pero ahora se ha convertido en fuente de muerte. En verano, cuando el río está bajo y el calor es abrasador, el olor a cadáveres de animales flotando a residuos domésticos vertidos en ambas orillas, mezclado con desechos sin tratar, se eleva con cada ráfaga de viento extendiéndose por todos los rincones de la ciudad. En aquellos tiempos, con solo salir de casa, el hedor se pegaba a la garganta, haciendo que respirar fuera un acto de reticencia. Roma contaba con un sistema de alcantarillado, una proeza de ingeniería que en su día se consideró una maravilla de la ingeniería humana. Pero lo cierto era que solo cubría las zonas centrales donde vivía la élite. El resto, sobre todo los barrios más pobres, estaba desatendido. Quienes vivían allí, obreros esclavos, viudas y niños de la calle, compartían su espacio vital con moscas, ratas, cucarachas y jaurías de perros callejeros hambrientos que hurgaban en la basura en busca de algo comestible. Las propias casas eran parte de la decadencia. Las paredes llevaban años sin enlucir el humo y la humedad de la cocina se habían condensado formando capas de moho.
El polvo se adhería desde las esquinas del techo hasta el suelo, y los excrementos secos de ratas, cucarachas e incluso humanos formaban una fina capa de polvo. Estas casas no eran simples hogares, eran extensiones del vertedero exterior. En ese espacio todos tus sentidos se despiertan no para sentir la belleza, sino para adaptarte a la podredumbre, el hedor, la aterradora vitalidad de las pequeñas criaturas que viven en la inmundicia. Ya no respiras por la nariz, sino que tienes que controlar la respiración para no inhalar demasiado profundamente. Y entonces, en los raros momentos de silencio entre los rickshaws, los gritos y los llantos de los animales hambrientos, sentirás que vives en un lugar no destinado a los humanos, donde la ciudad misma exhala el hedor a descomposición de su propio pecho. Un lugar antaño aclamado como el centro de la civilización humana, ahora es solo un cuerpo gigantesco, que se descompone lentamente día a día, hora a hora. En el corazón de la magnífica ciudad de Roma, entre las calles ásperas y el hedor a humedad que impregna cada rincón, cientos de miles de personas se apiñan en un estilo arquitectónico típico de los pobres rascacielos llamados insulae. No son apartamentos sólidos ni residencias estables como los que solemos ver en las ciudades modernas. Las insulae son en realidad cajas de retales construidas con escombros, arcilla barata y madera podrida por las termitas. Se elevan hasta 6 pisos en un espacio reducido tanto para ahorrar espacio como para hacinar al mayor número posible de residentes. Pero esa altura no es sinónimo de durabilidad, sino por el contrario, un símbolo de riesgo, privación y vidas en juego a diario. Entrar en una ínsula es como entrar en una gigantesca caja de madera podrida por dentro. Las escaleras son estrechas y oscuras, los escalones de madera crujen a cada paso, como si se esforzaran por albergar a otra persona. No hay barandillas robustas ni luces que te guíen, y nunca sabes cuándo volverás sano y salvo a tu habitación improvisada. La pobreza se mide por la altitud. A mayor altura, más barato el alquiler por la subida, porque no se puede bombear el agua, y porque es el primer lugar en derrumbarse si el edificio tiembla o se incendia. En verano, el 6º piso es una prisión de calor sin viento ni sombra. En invierno es un frío sótano de piedras sin suficientes mantas ni calefacción. La habitación que llaman hogar tiene apenas unos metros cuadrados donde una familia de 3 o 4 se acurruca sobre frágiles colchones de paja, infestados de chinches, donde las paredes están manchadas de moho estacional, y el desvencijado techo de tejas gotea constantemente cuando llueve. No hay cocina así que se suele cocinar calentando una pequeña estufa de carbón en un rincón de la habitación, donde también se coloca el colchón y se cuelga la ropa. En un espacio reducido construido completamente de leña seca, cocinar así es como echar aceite a una mecha. Por eso los fuegos en las insulae son frecuentes, una parte indispensable de la vida. El incendio, una vez iniciado, se extendió como el viento por un bosque seco. No había vías de escape ni pasillos que lo conectaran, y las escaleras de madera fueron las primeras en ser consumidas. En la sofocante oscuridad del humo negro, la gente salió corriendo presa del pánico, pisoteándose y gritando. Pero muchos no lo lograron. Se asfixiaron en sus habitaciones o quedaron aplastados bajo la madera carbonizada al derrumbarse el techo. Quienes vivían en los pisos inferiores podían tener la suerte de escapar,
Pero quienes vivían en los pisos superiores a menudo solo tenían una opción: rezar o saltar. Pero Roma no contaba con el sistema de protección contra incendios que tenemos hoy. Incluso los vigiles, los bomberos de la época, se centraban en proteger los barrios ricos donde se debía preservar el poder y las propiedades. Los barrios más pobres, las insulae, solo podían observar cómo las llamas consumían sus vidas sin que nadie pudiera salvarlos. Vivir en una insulae es como vivir en una gigantesca caja de madera, donde cada pared, cada crujido de las escaleras y cada brisa nocturna cálida y húmeda te recuerdan que te tambaleas al borde de la muerte. No hay privacidad, ni sensación de seguridad ni paz. Todo es temporal, un lugar de pobreza, de miedo constante y de sueño intranquilo, sabiendo que mañana el techo se derrumbará antes de que puedas abrir los ojos. En la antigua Roma, el trabajo no era el camino a la fama ni a la autoestima como se lo concibe hoy. No existía el concepto de desarrollo profesional, ni ascensos, ni la esperanza de un día libre para recuperar el ánimo. Para la mayoría de la población, especialmente los esclavos y los trabajadores pobres, el trabajo era simplemente una forma de prolongar la existencia. Pero irónicamente, también era lo que los destruía día a día, hora tras hora, de forma silenciosa pero decisiva, como si estuvieran entrando en una lenta ejecución, vistiendo el manto del trabajo, para ocultar la naturaleza del tormento. Empecemos por las canteras, donde cientos de esclavos eran obligados a trabajar desnudos bajo un sol abrasador. Usaban sus manos desnudas o con suerte unas pocas herramientas rudimentarias para tallar pesados bloques de piedra del suelo. No había gafas protectoras, ni cascos, ni ninguna medida de seguridad. El polvo les cubría la piel y los pulmones. El sudor goteaba sobre la piedra caliente y a veces una roca caía repentinamente sepultando al trabajador bajo una capa de escombros, sin que nadie se molestara en registrar sus nombres. Llegaban en silencio y se iban en el olvido ladrillos anónimos que ayudaban a construir las grandes murallas de un imperio del que nunca se beneficiarían. Fuera de las canteras se podía encontrar curtidores trabajando en talleres a las afueras de la ciudad. El olor era penetrante y pútrido, ya que las principales materias primas utilizadas para procesar el cuero eran el estiércol animal y la orina humana, que los romanos creían que ablandaban y fortalecían el cuero áspero. Estos trabajadores vivían en un hedor que se filtraba en su piel y en la estructura misma de sus cuerpos, convirtiéndolos en sombras ambulantes portadoras de un olor inocultable. La sociedad los estigmatizaba como una plaga ambulante. Eran rechazados en los baños públicos, en los restaurantes, y sin importar cuánto trabajaran, eran considerados menos que basura. En puertos como Testaxio, los porteadores cargaban a la espalda ánforas llenas de aceite, vino o grano, cada una con un peso de hasta 50 kilos, y debían subirlas por laderas resbaladizas, a veces embarradas, a veces quemadas por el sol. Trabajaban con lluvia o sol sin descansos, ni un almuerzo adecuado, solo un trozo de pan duro entre las cargas. Beber agua también era un negocio arriesgado, ya que la mayoría de las fuentes estaban contaminadas. Si un hombre se desplomaba por fiebre, agotamiento o lesión, nadie acudía a ayudarlo. Lo reemplazaban de inmediato sin piedad. La sociedad romana no tenía el concepto de vacaciones ni pensión. Nadie preguntaba si estabas cansado siempre y cuando pudieras levantarte y seguir adelante. Si no lo estabas, te dejaban de lado como una herramienta rota, no lo reparaban, simplemente lo descartaban.
La vida laboral en Roma era un ciclo cerrado de consumo y olvido. Nadie recordaba cuántas tinajas había cargado un trabajador. Nadie erigía una estatua para los muertos en la cantera. No había gloria para ellos, solo la indiferencia del tiempo y la indiferencia de la sociedad. Cada gota de sudor que derramaban era para mantener en funcionamiento la maquinaria del imperio, pero ellos mismos eran considerados la pieza más reemplazable de esa maquinaria. Y así continuaban viviendo, si es que podía llamarse vivir, en días sin nombre, donde cada mañana era el comienzo del dolor, y cada noche un agotamiento tan grande que ya no podían soñar. Porque en Roma trabajar no era vivir mejor, sino no morir inmediatamente, hasta que la muerte finalmente llegaba silenciosa, como una liberación del ciclo interminable del trabajo. En la antigua Roma, cuando el dolor se apoderaba del cuerpo, no era solo una señal natural de descanso o tratamiento. Era un cruel recordatorio de que uno se acercaba a la frágil frontera entre la vida y la muerte, y nadie podía salvarlo. Porque la medicina, en lugar de ser un remanso de esperanza, era más bien un juego peligroso donde la fe se mezclaba con la ignorancia y tratamientos dolorosos. No existían los médicos como los conocemos. No había antibióticos ni analgésicos, ni antiinflamatorios, ni terapias restauradoras fiables. Solo había sangre, vinagre, cuchillos y oraciones. Los médicos romanos seguían la teoría de los humores, una teoría originada con Hipócrates y desarrollada por Galeno. Creían que el cuerpo humano estaba regido por 4 humores: sangre, flema, bilis, amarilla y bilis negra. Creían que la enfermedad surgía cuando estos humores se desequilibraban. Por lo tanto, el tratamiento más común era sangrar tanto como fuera posible para que el cuerpo volviera a un estado de equilibrio. Si esto no funcionaba, las siguientes opciones eran vómitos, días de ayuno o potentes remedios herbales que provocaban una diarrea debilitante. En un mundo sin el concepto de bacterias ni virus, la causa de la enfermedad se atribuía al miasma, un gas invisible y maloliente que emanaba de la suciedad. Se creía que la simple inhalación de este gas podía causar el deterioro del cuerpo y la muerte. Desesperados, muchos recurrieron a todo tipo de remedios extraños. Se aplicaban miel en heridas abiertas, bebían vino caliente mezclado con orina. Se ataban piedras preciosas al cuello para alejar a los malos espíritus, y se metían plumas o pieles de animales en los zapatos para ahuyentar a los malos espíritus. Otros colgaban amuletos en sus puertas o cantaban mantras para alejar el mal, creyendo que la enfermedad era un castigo de los dioses, no una infección ni un contagio. Pero cuando llegó la peste, toda esa fe se desvaneció rápidamente. La peste antonina, que se creía viruela, se extendió por todo el imperio matando a millones, incluyendo al emperador Marco Aurelio. La gente moría tan rápido que no había tiempo para enterrarlos. Los barrios pobres estaban llenos de cadáveres. Nadie se atrevía a tocar los cuerpos por miedo a infectarse con el gas venenoso. Existían hospitales, pero solo para soldados en campamentos militares con condiciones precarias y tratamientos casi desesperanzadores. Y la gente común, especialmente los esclavos y los pobres, solo podía esperar su destino. Se recuperarían o no despertarían jamás. Otro enemigo silencioso era el plomo, un metal que se filtraba silenciosamente en la vida cotidiana, a través de las tuberías. El sistema de agua de Roma, una maravilla de la ingeniería,
utilizaba tuberías de plomo, un envenenamiento lento que perduraba durante años. Síntomas como confusión mental, pérdida de memoria, dolor de estómago e infertilidad aparecieron en miles de personas sin que nadie comprendiera por qué. Los romanos seguían bebiendo de las fuentes públicas, envenenándose silenciosamente, como si el gran imperio se desangrara por cada tubería. Y si había un dolor que personificaba la medicina ascética romana, era el dolor de muelas, un dolor sordo que empezaba en la mandíbula inferior, se extendía a las sienes invadiendo el sueño y despertándote bañado en sudor frío. No había anestesia, ni dentistas, ni medidas de higiene. El paciente era llevado a un curandero quien usaba alicates de hierro al rojo vivo, o incluso un martillo para extraer la muela lo más rápido posible. Esto a menudo no aliviaba el dolor, sino que solo preparaba el terreno para la sepsis. El sangrado era incesante, la herida se hinchaba. El aliento era fétido. Y en cuestión de días, el paciente caía en un delirio febril y moría con todo el cuerpo infectado, la boca hinchada, y con tanto dolor que apenas podía hablar. Todo esto demuestra que en la antigua Roma la enfermedad no tenía cura. Era una sentencia de muerte diferida, un declive gradual sin fin a la vista. Y en los pasillos húmedos, en las habitaciones sin luz ni aire, solo se podía esperar a que el dolor pasara, a que el cuerpo se recuperara por un milagro, o a que la muerte llegara como una liberación. Porque en este lugar, cuando uno enfermaba, no necesitaba un médico, solo necesitaba prepararse para la separación definitiva. En el corazón de la antigua Roma, antaño aclamada como la cuna de la justicia moderna, con sus leyes inamovibles, sus tribunales, sus abogados y su derecho a litigar, se podría pensar que la justicia realmente existía, que era algo que podía alcanzar a cualquiera, de cualquier clase. Pero la verdad era mucho más fría y cruel. El derecho romano, con toda su apariencia de civilización, era en realidad una herramienta diseñada para servir, proteger y mantener a la aristocracia en el poder, mientras castigaba, sofocaba y oprimía a quienes se encontraban en la base de la pirámide social. Si eras un ciudadano prominente, podías contratar a un abogado, tener un juicio público, poder defender tu caso. Y si tenías suficientes contactos, salirte con la tuya. Pero si eras un esclavo, un plebeyo, o simplemente alguien sin nadie que te defendiera, tenías poca voz en el sistema. Podías ser condenado sin juicio, castigado por tus acusaciones, ejecutado en silencio. Y nadie rendiría cuentas por arruinarte la vida. La ley no era un escudo. Era un cuchillo que te apuntaba listo para atacar en cualquier momento. Hay castigos en la historia romana que resultan escalofriantes no solo por su brutalidad, sino porque se ejecutaban de forma sistemática, legal e incluso ritualística. Entre ellos, el más aterrador era la poena culei, un castigo por parricidio. El condenado era cosido en una bolsa de cuero junto con 4 criaturas que simbolizaban el caos y el desorden: un perro, un gallo, un mono y una serpiente. Luego, todo el conjunto humanos y animales que forcejeaban era arrojado a un río para ahogarse entre la oscuridad, los gritos, las garras y los colmillos. Los 4 animales no eran elegidos al azar. No eran solo instrumentos de ejecución, sino también simbólicos. Una inversión de la naturaleza, una condena de que el parricidio había violado la ley suprema y debía morir en las circunstancias más antinaturales. A otros criminales, incluso a aquellos que no habían cometido tales crímenes, no les iba mucho mejor. Podían ser llevados a plazas abarrotadas para ser golpeados, torturados
colgados boca abajo o arrojados a las fieras. Las ejecuciones no se llevaban a cabo en privado, sino siempre con público, pues en Roma la justicia no solo era un instrumento de gobierno, sino también una forma de entretenimiento. La gente se reunía para presenciar el juicio como si fuera una obra de teatro, aplaudiendo cuando el criminal era herido de muerte, vitoreando cuando corría la sangre, riendo cuando alguien gritaba desesperado. Nadie lo veía como una barbarie, porque era la norma en aquella sociedad donde la muerte servía de advertencia. Y el dolor de una persona se convertía en un regalo para una multitud que buscaba un poco de drama en medio de los largos y monótonos días de pobreza. En una ciudad que se consideraba la cumbre de la civilización, la justicia era una máquina fría e insensible, diseñada no para proteger a la gente, sino para mantener el orden basado en el miedo. Y si te equivocabas de marcha incluso con un pequeño desliz, te aplastaban sin pensarlo 2 veces. Porque en Roma la justicia no era para todos, sino solo el privilegio de aquellos con el poder suficiente para no necesitarla jamás. Al caer la noche en Roma y en silencio bajo la luz parpadeante de las antorchas, otro lugar se iluminó como el corazón ardiente del imperio, la arena. Allí la gente no acudía a estudiar filosofía ni a escuchar música, sino a entretenerse con el dolor, los gritos de desesperación, la sangre y la muerte. En la cultura romana, el entretenimiento no era solo arte, sino ritual, una forma de educación pública mediante la violencia pública, donde la vida de una persona podía ser aniquilada con un gesto de la cabeza o un dedo levantado del público. El Coliseo, también conocido como el Foro Romano, es una magnífica estructura con una arquitectura circular perfecta, cuyas filas de asientos se inclinan gradualmente desde el centro hacia afuera como olas ondulantes. Pero su belleza es solo una tapadera para los aspectos más oscuros de la humanidad. Bajo la luz del sol que penetra por la cúpula en medio del patio de arena roja, se libran a diario cacerías, ejecuciones y batallas a vida o muerte. Los convictos son sacados desnudos sin armadura para enfrentarse a leones, osos e incluso cocodrilos, con solo sus manos desnudas y una frágil esperanza. Los desafortunados son descuartizados entre los aplausos atronadores de la multitud, que contempla cada doloroso momento. Durante los primeros 100 días tras la inauguración de la arena, se cobraron más de 5,000 vidas. Cada muerte era un espectáculo con una coreografía elaborada. Algunos eran crucificados lentamente para añadir dramatismo. Otros eran atados a estacas de madera en medio del patio a la espera de que las fieras fueran liberadas por las puertas de hierro, y se realizaban recreaciones de batallas antiguas en las que se mataba a prisioneros reales para recrear los sucesos con autenticidad. No había efectos especiales ni especialistas. Aquí la muerte era real. Y cada corte, cada grito, cada aullido de dolor provenía de personas reales. El olor a sangre mezclado con el sudor de los combatientes, el olor de los cadáveres en descomposición bajo el calor del verano, y la orina de quienes sabían que estaban a punto de morir, creaba una atmósfera densa y penetrante que impregnaba la primera fila. Era tan fuerte que muchos espectadores tuvieron que traer trapos empapados en vinagre para presionarse la nariz con la esperanza de aliviar las náuseas al respirar. Pero seguían viniendo todos los días no por obligación, sino porque les gustaba. Les gustaba la sensación de poder albitorear,
Les gustaba ver a alguien recibir la paliza por ellos. Les gustaba presenciar escenas que no podían experimentar en su vida diaria de pobreza e injusticia. Los gladiadores, a ojos de muchos, eran guerreros heroicos, venerados y amados. Pero lo cierto era que la mayoría eran esclavos prisioneros o personas desesperadas que se vendían a la muerte a cambio de un poco de gloria ilusoria. Eran entrenados con esmero. Se les daban nombres falsos, se vestían con armaduras brillantes y participaban en batallas con guiones teatrales. Pero por mucho que entrenaran por muchas batallas que ganaran el más mínimo error, podía hacer que se estrellaran contra la arena. Si caían sin el perdón del público, o si el emperador los rechazaba, toda la gloria se convertía en polvo. En Roma, el asesinato no se consideraba un delito si alegraba a la multitud. Y la muerte, cuando se ejecutaba correctamente, se convertía en un arte, un ritual asociado con la prosperidad y el orgullo del imperio. En el silencio de la oscuridad, tras la salida de los últimos escalones de las gradas, la gente no recordaba los nombres de los muertos, solo la emoción de la sangre salpicando la primera fila. Y así seguía la vida en la antigua Roma, donde la muerte se envolvía en vítores, y la crueldad se consideraba un alimento espiritual indispensable para todo ciudadano. Cuando la noche cae sobre el cielo romano, la gente suele pensar en dormir en la tranquilidad, en un pequeño descanso tras un día agotador. Pero para los pobres residentes que viven en las miserables insulae la noche, no es momento de respirar aliviados ni de relajarse. La noche es el momento más peligroso cuando todos los peligros que se esconden durante el día emergen con mayor claridad. En la densa oscuridad sin alumbrado público, las casas de madera seca, los muros delgados y los techos bajos se convierten en cajas de cerillas a punto de estallar en llamas por una sola chispa, una estufa de carbón olvidada o una lámpara de aceite extraviada. No había sistema de protección contra incendios, ni rutas de escape, ni alarmas. Una vez que el incendio estalló, se extendió de las plantas bajas a las altas, como un viento feroz quemándolo todo en un instante. La gente presa del pánico no tenía a dónde correr. Las escaleras de madera se quemaron, las puertas estaban cerradas. La única salida era saltar por las ventanas. De lo contrario, se asfixiarían con el humo o se quemarían vivos en sus camas. Y eso no era algo inusual. El famoso incendio del año 64 de Nata de Masicristo quemó 10 de los 14 barrios de la ciudad. La gente aún recuerda ese incendio como una tragedia, pero en realidad incendios menores ocurrían silenciosa y regularmente, cobrándose la vida de personas anónimas que no fueron mencionadas. Pero el fuego no es lo único que hay que temer por la noche. Cuando la luz se desvanece, la delincuencia empieza a aumentar. Los callejones oscuros se convierten en el territorio de bandas ladrones, violadores y asesinos. Tan solo salir de casa al anochecer es arriesgar la vida. Te pueden robar, apuñalar, arrastrar a un rincón oscuro y desaparecer sin dejar rastro. Y si mueres, no hay investigación. No hay patrullas policiales, ni antecedentes penales, ni procesamientos, ni arrestos. Morir en la oscuridad se considera un accidente, un suceso desafortunado, o peor aún, algo por lo que no vale la pena preocuparse. Si mueres, que así sea. Esa frase resuena como una sentencia invisible para quienes no tienen estatus social. En semejante situación, los pobres viven en un círculo vicioso de tensión. No pueden dormir por el ruido, el chirrido de las carretas de madera sobre el suelo de piedra, el de los vendedores ambulantes en plena noche, los ladridos de los perros
las discusiones de los borrachos, el llanto de los niños hambrientos y las llamadas desesperadas desde arriba y abajo cada vez que ocurre algo malo. No pueden respirar bien porque el aire está cargado de olor a heces, cadáveres de animales, humo de cocina y orina, que se eleva desde los estrechos callejones, todo ello fundido en una atmósfera pesada, que les oprime el pecho y aleja incluso los escasos sueños que les quedan. Vivir en tales condiciones no solo desgasta el cuerpo, sino que también debilita el espíritu día a día. Las personas se enfadan con facilidad, se irritan y se desorientan. El estrés acumulado las lleva a vivir en un estado constante de defensa sin saber qué es seguro. La embriaguez, los ataques de ira, la violencia doméstica, todo esto son las consecuencias naturales de una vida agobiada por el miedo, la pobreza y la impotencia constante. Y lamentablemente los pobres no tienen otra opción. No pueden irse, no pueden comprar un poco de paz, no pueden soñar con un cambio. Solo pueden existir en silencio, con resignación en el infierno, que se llama la ciudad más grande de la antigüedad. Y al cerrar los ojos en la habitación oscura con el crujido de la madera sobre tu cabeza, la respiración entrecortada en el aire viciado, comprendes de repente que en la antigua Roma la noche no era para descansar. La noche era para sobrevivir otro día. Era un silencio frágil entre dos encuentros con el peligro. Era la prueba más clara de que este lugar, por glorioso que fuera en los libros de historia, para quienes vivían en lo más bajo de la sociedad, era solo una pesadilla que perduraba sin amanecer. Mientras el reloj imaginario avanza lentamente hacia el final de un día vivido en la antigua Roma, sigues ahí respirando, pensando, sintiendo, pero no en paz, sino en un estado de agotamiento y confusión. Has caminado por calles llenas de heces y el olor de cadáveres suspendidos en el viento. Has devorado un desayuno que solo sabe a vinagre agrio y a pan seco, que te duele las muelas. Has visto obreros trabajar hasta la muerte reemplazados sin piedad y criminales ejecutados por diversión en la plaza. Has contenido la respiración por miedo a los incendios, temblado en la noche, y por los misteriosos pasos en los oscuros callejones sin luz. Y ahora, al caer, el día sigues vivo. Pero una pregunta empieza a formarse en tu mente. ¿Podrás repetir esto otro día? Roma, a pesar de toda su gloria, como la historia y el turismo moderno, han proclamado desde hace tiempo, nunca ha sido un lugar fácil de vivir para los desposeídos. Es un símbolo de grandeza, poder, orden y magnífica arquitectura. Pero tras los imponentes templos, las columnas de mármol y las antiguas calles adoquinadas, se esconden hileras de casas destartaladas, cadáveres olvidados, y el llanto desesperanzado de miles de personas cuyos nombres nunca se mencionan. Roma es un vasto escenario donde la atención siempre recae sobre la clase dominante, y todos los que están abajo, los pobres, los esclavos, los condenados, son meros extras en el trágico drama de la existencia, y sus muertes siempre se escenifican para ser aplaudidas. Y ahora que te han puesto en ese papel, ya no eres un extraño. Has sentido cada miedo, cada hedor, cada hambre persistente, cada impotencia mientras tu cuerpo se debilita gradualmente, sin que a nadie le importe. Entonces, ¿qué te hará caer primero? ¿Será el pan mohoso mezclado con arena que ha desgastado tus dientes? ¿Será la explosión repentina debajo del inodoro que te hace saltar con la piel ardiendo? ¿Será el dolor sordo de un dolor de muelas incurable? ¿O la muerte silenciosa de tu vecino anoche, por fiebre alta sin nadie que lo ayude?
¿O serán los gritos en medio de la noche, el sonido de pasos apresurados, los golpes urgentes en la puerta y luego desaparecer en la oscuridad? O tal vez sea la sensación de asfixia cada día cuando el espacio vital, el ruido, el hedor, el calor, el frío e incluso el mal son como una manta áspera que cubre tu espíritu hasta el punto de que ya no te reconoces a ti mismo. Roma era grandiosa, pero también sabía cómo erosionar lenta y cruelmente el alma humana. No hacían falta cuchillos ni sentencias de muerte. Solo vivir cada día bastaba para perder una parte de ti. Y la pregunta final se hace como un eco en el corazón de la noche. Si tuvieras que vivir el día de hoy de nuevo, ¿continuarías o te rendirías? ¿Fue la comida podrida, la enfermedad, la oscuridad impredecible o todas ellas a la vez? ¿Cuál te quebraría primero? Y estarías seguro de despertar mañana por la mañana, con la fuerza suficiente para luchar de nuevo, en el silencio de la noche cuando los ruidos de Roma se desvanecen. Esa pregunta no requiere respuesta. Simplemente necesita ser escuchada. Porque a veces sobrevivir no es una victoria, sino solo un suave aplazamiento de algo aún más grave. Y en tu último aliento antes de dormirte, te darás cuenta en la antigua Roma sobrevivir un día era un milagro. Pero sobrevivir un segundo día, esa es la valentía que no todos pueden mantener.